Pues muy buenas tardes, empezamos el acto que hoy nos trae aquí, nos convoca. Muchísimas gracias por vuestra presencia. Muchas gracias a Ana Ruiz, concejala de Cultura, Rocío Fernández, concejala de Biblioteca, por supuestísimo Rocío Ortega, Raquel, uy, perdón, he seguido con el Rocío. No pasa nada. Disculpa. Muchísimas gracias, Raquel, por estar aquí, por aportar a este pequeño espacio pues un momento cultural muy especial, un momento en que necesitamos que tú nos lleve de viaje, ¿vale? a un género literario poco conocido, quizá poco entendido, pero que efectivamente está en el imaginario colectivo y está en la literatura y está en nuestra cultura. Queremos saber del género de terror y misterio y te tenemos a ti, así que vamos a aprovechar y vamos a sacar todo el partido que podamos de este momento y tú te tienes que dejar. Sí, no te da encantada. miedo, ¿no? ¿No te da miedo? No. Pues seguimos. No hay que tener miedo al miedo. Ay, así me gusta. Pues como he dicho también, muchísimas gracias Multimedia, que siempre están apoyando nuestros actos, fundamental para que tengan más sentido, para que lleguen a más personas y para que la cultura sea eso, ese motor que todos necesitamos, esa salud mental, que allí donde hay cultura hay paz y donde hay paz hay cultura. Ojalá, ¿no?, estos momentos también sumen al imaginario colectivo para que nutran en otra línea, que es la línea de la paz. Yo voy a presentar a Raquel Ortega, una semblanza de su currículum. Estudió lenguas modernas y literatura y sus literaturas en la Universidad Complutense de Madrid. Comenzó a escribir a una edad temprana y logró varios premios ya en revistas locales con sus relatos cortos. Ha publicado varias novelas cortas en inglés, en Wattpad, donde además ha ejercido como jurado en distintos concursos literarios. En la actualidad se encuentra trabajando en su tercera novela y en la traducción al inglés de su primera novela, publicada, que es esta que tenemos aquí, que se titula No despiertes al diablo, como no podía ser de otra manera, que ya nos traslada, ¿no?, nos transporta a un ambiente especial. En 2023 ejerce de jurado del premio Amazon Storyteller. Yo lo estuve viendo en diferido ya y me pareció interesantísimo. Ella en este caso, claro, fue jurado porque el pasado año ganó precisamente este concurso literario por la calidad de su obra en un estilo que normalmente de terror y misterio no suele ser un estilo que esté, pues, digamos, en las plataformas ganadoras, ¿no? Un estilo más minoritario. Y me consta que ella está en el empeño de que este estilo avance y este estilo se considere, porque verdaderamente tiene un público y se necesita calidad. Y para eso tenemos a Raquel, que tiene mucha fuerza, la he visto en entrevistas, tiene las ideas muy claras, es una gran trabajadora, no incansable. Me está sacando los colores, ¿Sí? antes de que pueda hablar. Bueno. Pues yo lo que ella me transmite y lo que conozco de ella, no estoy para nada exagerando. En cuanto a apariciones en medios, se encuentra en el periódico El Universo de Ecuador, aparece también en un artículo en Intereconomía en España, Cadena Ser Madrid Sur, también Televisión San Roque, precisamente. Aquí tenemos a José Alfonso, que le hizo también una entrevista, él también tiene un programa. Y bueno, participa también en blogs literarios, revistas digitales como Libros y Letras, Alternativa Digital, Diario Siglo XXI y Senda. En cuanto a obras publicadas, en nuestro caso, que ya nos vas a hablar de ese sistema, es autopublicada, es la siguiente: No despiertes al diablo, que hemos visto ya aquí su portada, aquí tenemos el libro,
novela de terror, ganadora del premio literario Amazon Storyteller 2022, que como he dicho es autopublicada. La segunda novela, que ya la tenemos aquí, que ya también ha fraguado, ha visto la luz, y es El eco del bosque. Es como una antología, ¿no? No, es una novela de thriller sobrenatural. Ajá. Novela de misterio paranormal, autopublicada en Amazon. Pues tiene diversos relatos góticos distribuidos en números de revistas científicas y de misterio. Lo desconocido, 2022 y 2023. Relatos de terror para la antología benéfica Caos, Horror y algunas historias de terror, 2022, autopublicada en Amazon. Y bueno, eso es en líneas generales su currículum, dicho pues demasiado simplificado evidentemente, porque detrás hay un trabajo y hay muchísimas horas de escritura, de prueba y error, de folios en blanco, ¿no? Bueno, pero eso yo creo que es con todos los escritores. Al final, realmente la novela, cuando nosotros la publicamos, se ve un libro muy bonito, muy cuidado, se ve la mejor calidad que podemos ofrecer al lector, pero claro, detrás de ello se desconoce lo que existe y aparte de horas incansables detrás de una pantalla, mirando cómo digo esto, qué palabras utilizo, buscando sinónimos, tirando de diccionarios. Más allá también están la creación de los personajes, pelearte con ellos cuando empiezan a tener su propia voz y te dicen que por ahí no quiere ir la novela, que es mejor de llevarla por otro lado. Y te tienes que mantener fiel a tu... Puedes tener diversas ramificaciones y tardar más a lo mejor en una conversación o añadir una escena, pero te tienes que mantener fiel, yo creo, a ese final que has planificado desde el principio, porque si no, esto es un desastre. O sea, que estás desvelando el misterio, ¿no?, de cómo es bueno. el sistema, ¿no? Entre esa lucha, ¿no?, con los mismos personajes, ¿no?, y ese objetivo final o esa fidelidad, ¿no?, de lo que quieres comentar y lo que... Me gusta mucho cuando he leído al final aquí, de la contraportada, dice: a veces debes adentrarte en la oscuridad para vencer a los seres que moran en ella. Que moran en ella y que moran aquí. Quizás no tengamos que ir tan lejos, claro, ¿no? es que esa frase va más allá y también, eso claro. es lo que tenemos que buscar, ¿no? Sí, ¿no? En esta novela además yo no quería plasmar solo el miedo de seres sobrenaturales que pueden existir en esa oscuridad, que evidentemente tienes que adentrarte en ella, no puedes vencer siempre desde la luz, desde una zona segura, sino quería plantear unos personajes con conflictos que se conocen en el mundo real, con conflictos que podían empatizar con el lector y ver cómo podían también ellos luchar y hacerles frente. Es la forma, imagino, de que te identifiques también con el personaje, aunque vivan en un ambiente o una circunstancia, ¿no?, que se salga de lo normal, ¿no?, paranormal, ¿no?, o fantástica, o como le quieras llamar. Pues sí, la verdad tiene su... Entonces, Raquel, ¿cuándo escribiste esa pasión cuándo lo descubriste por escribir novelas? Pues fue de pura casualidad también. Yo antes, como bien has dicho, escribía relatos cortitos, entonces intentaba tocar todos los géneros posibles. Entonces escribía un relato corto de comedia y después pues probaba un relato corto histórico. Y el único género que no había tocado hasta 2021 o 2020 era el terror. Porque sí, no sé, nunca dije voy a escribir un relato de terror, al final no lo había tocado y ahí se había quedado abandonado. Y en un concurso en Wattpad, donde publicaba yo mis relatos cortos en inglés, pues decidí probarlo. Me fijé en una premisa y escribí una historia en inglés de terror y llegué a los primeros 20 ganadores, y ya me consideraba ganadora solo por haberla terminado. Y ahí descubrí no solo la pasión que tenía yo por ese género, sino que encima podía dárseme bien. Tanto. Y bueno, pues aquí estaba el resultado. O sea, que fue de casualidad, fíjate, no fue algo que en un primer momento... No lo tenía planteado. No, pero porque yo creo que es algo como lo que has dicho al principio, que es un género que está un poco olvidado, un poco es minoritario. Entonces, pues yo tampoco leía mucho terror que no fuese Stephen King.
Entonces, al final, por unas cosas y por otras, pues te encuentras más cercana a otros géneros. Y en ese momento tú estabas tanteando cuál iba a ser también tu género, imagino, Sí, bueno, ¿no? a mí nunca me ha gustado anclarme en un género hasta que descubrí el terror, que ha dicho, Entonces bueno, ya te gusta. Y te pregunto, ¿qué te inspira para crear tramas y personajes aterradores? ¿Cómo lo haces? bueno, me inspiro en experiencias propias, realmente. Tanto la atmósfera como los personajes son experiencias que yo vivo cuando duermo. Tengo muchas Por pesadillas ejemplo. de manera recurrente y entonces decidí pues hacer algo útil con ellas y no solo tener miedo y pasarlo mal, sino bueno, voy a pasarlo un poco peor, pero voy a escribirlas. Y ahí pues surgen personajes con los que luego también te peleas porque al final los personajes, ya he dicho, cobran vida, pero todo surge de una experiencia propia y personal. A ver, ¿cuál es el elemento más desafiante al escribir novelas de terror? ¿El Pues personaje? El... justo tener la fuerza para decirle al personaje que tampoco se adentre tanto en la oscuridad, que lo suficiente es suficiente, de verdad. Y sobre todo me di cuenta con No despiertes al diablo, un poco menos con El eco del bosque, en el No despiertes al diablo, la protagonista... a la protagonista le gusta meterse en situaciones muy peligrosas y casi descabelladas y tener reacciones, bueno, que son impulsos realmente que se pueden entender, pero no le sirve lo que es poco, le sirve lo que es mucho y demasiado. Entonces creo que lo más complicado es pararles los pies a los personajes y mantenerlos en la línea en la que tienen que recorrer. Veo que nos habla de los personajes como entes que tienen vida. Es que tienen vida. Y personalidad y te llevan Claro. donde quieren y tienes que... Sí, yo creo que es algo fundamental. El personaje tiene que existir antes de la trama. Tú puedes tener una historia maravillosa que si los personajes no viven antes y no viven después, a no ser que los hayas matado, la historia no funciona. Porque existen solo para esa historia. Tú no te preguntas qué les ha pasado para llegar ahí, qué aspiraciones tienen más allá de lo que tú estás leyendo sobre ellos, porque el personaje que tú lees en una novela es una pequeña parte. Yo tengo folios y folios de personajes que al final pues tienes que elegir qué poner, qué no poner para tampoco dar demasiado y aburrir al lector. Pero yo creo que lo primero es crear unos personajes y después meterlos en una historia. Pues ya una vez que hemos creado el personaje, que tú lo has luchado con él, con viento y marea, y lo has puesto en su lugar, ¿cuál es la clave para mantener a los lectores en suspenso, en una historia de misterio o terror? Que se enganchen a la historia. Mantener la tensión en todo momento. Incluso porque una novela de terror no puede ser todo el rato dar miedo, meter sustos, tiene que tener algo más, tiene que tener ese momento de pausa para que el lector también respire, porque en ningún momento te vas a dar en una situación en la que constantemente transcurren momentos de caos, de locura, de terror. Tienes un momento a lo mejor en el que te sientas y piensas qué ha pasado aquí, y entonces pones reflexionas sobre lo que ocurre. Y no tan lejos también puedes tener una situación en la que estás descubriendo cosas más tranquilamente. Y eso es ahí donde te encuentras en el punto que es más importante, que es mantener la tensión en una situación en la que no está ocurriendo nada impactante, está ocurriendo algo que es fundamental, pero que no te llega al borde del asiento. En cambio, sigue manteniendo el interés del lector. ¿Cómo te sientes cuando asustas a tus propios personajes? Es satisfactorio, pero no es tan satisfactorio como asustar a los propios lectores. Eso es lo mejor. Pero sí, bueno, al final los personajes se asustan es porque me he asustado yo primero, entonces... Porque tú tienes empatía por ellos siempre, ¿no? Sí, porque como he dicho, surgen de mis propios miedos y de mis propias experiencias, entonces yo ya voy con miedo primero y luego se asustan ellos, entonces ya compartes ese miedo y cuando se asusta el lector es cuando dices, lo he hecho bien. Yo he observado, Raquel, que tienes una narrativa preciosísima, descriptiva, que
que te lleva al ambiente, pero es que no deja ningún cabo suelto, te lo puedes imaginar todo perfectamente, no escatima en adjetivo, pero además muy bien hilado, y tu propia narrativa engancha, porque empiezas a meterte en ese mundo y sientes curiosidad. ¿Cómo es posible, no? ¿Cómo es posible esa definición de un personaje o esa definición de un escenario, esa definición de un momento? Y yo creo que eso también ayuda. Sí, desde luego. Ayuda al lector a que no puedes quitarte porque te quedas en medio de una fotografía, ¿no? Estás haciendo... Desde luego, sí. El tono evidentemente es también muy importante. No puedes tener un tono plano a la hora de escribir porque se hace muy tedioso. ¿Tú qué consejo le darías a escritores que si quisieran incursionar en este género? Que escribiesen, que cogiesen la idea que tienen de terror y que la llevasen a cabo y que no tuviesen miedo por pasarlo mal ni por tropezar 50 veces. Al final es escribir una novela y eso es lo más complicado. El género creo que es una cosa subjetiva. ¿Has tenido, ya hablando en este caso de lectores, ¿no?, alguna respuesta de los lectores que te haya sorprendido o conmovido especialmente por algún aspecto que tú no habrías a lo mejor valorado, pero que estaba ahí reflejado en tu novela? Bueno, yo creo que las primeras reseñas que recibí sobre justo lo que has dicho de que te lo imaginas todo, a mí me llegaban reseñas que decían, lo estoy viendo como en el cine. Claro, para mí eso era muy emocionante. Pero claro, era muy emocionante porque es realmente lo que buscas con una atmósfera de terror, si consigue plasmarse de esa manera y te hace sentir como si estuvieses viendo una película de terror, pues creo que lo has logrado. Has logrado lo más complicado con el género. Y ese tipo de reseñas siempre me han emocionado. Es que ahora mismo no sabría cuál, pero las recibí al principio. También emocionaba porque era la primera vez que recibía reseñas. Sí, bueno, a la vista está que la calidad de tus novelas también vienen dadas por ese dominio del lenguaje que tienes, esa facilidad para comunicar y para eso, para hacer una fotografía o una película, ¿no? Y trasladarla al lector, de forma que quede fidedigna lo que tú quieres realmente expresar, ¿no? O no, vamos a hablar de que donde tu personaje está, lo que tu personaje siente, ¿no? Mi personaje está a su bola. O tus personajes. Porque ¿cuál es tu relación con el misterio y el terror en la vida real? Bueno, se ha convertido en uno de mis géneros preferidos, tanto para ver en el cine como para leer, como para escribir. Pero más allá de eso, bueno, alguna experiencia paranormal puede que haya tenido que también haya inspirado ciertos relatos. La vida misma, ¿no? La vida misma es terrorífica. Y a veces muy paranormal. La vida misma es un misterio, ¿no? Sí, bueno, es que empezamos por ahí ya. Entonces, ¿te gustan las películas de terror y los lugares misteriosos? Me apasionan. Me apasionan porque como paso miedo y al final me he dado cuenta de que me gusta pasar miedo. Porque si no, ¿para qué escribo? ¿Para qué escribo esto? Tengo que estar loca. Mira, ¿cómo equilibras entonces esa trama de misterio y terror con otros elementos como el desarrollo de personajes o la ambientación? Bueno, como he dicho antes, el personaje tiene que crearse primero, pero tienes que tener en cuenta que va a vivir una historia de terror. Entonces lo planteas de una manera más específica. Pero más allá de eso, yo creo que lo importante es eso, es simplemente que case bien con la historia. Y la atmósfera tiene que estar siempre ahí presente y el personaje es el que tiene que encontrársela ya hecha, pensada. ¿Se lo deja ese trabajo al personaje? Sí, yo sé que pongo demasiado trabajo en manos de los personajes, pero es que si no, yo al final, lo digo muchas veces, me pongo a escribir el principio de las novelas y en un momento dado me doy cuenta de que yo no estoy siguiendo, es que me están escribiendo los personajes ya. O sea, te escriben ellos mismos. Sí, eso es paranormal, pero... Bueno, pues es que está en la línea de lo que estamos hablando, claro. No te preocupes, es todo normal aquí. Entonces, ¿qué mensaje o sensación esperas que los lectores experimenten al leer novelas de misterio? ¿Hay algún mensaje? ¿Hay
algún trasfondo? ¿Tú quieres dejar huella de algo? Sí, bueno, yo quiero que los lectores que lean mis novelas sepan que no hay que tener miedo al miedo, que el miedo es parte de nosotros. Y no solo existe, como he dicho, en lugares oscuros ni en plantas abandonadas, existe dentro de nosotros, existe en un día a día, existe al cruzar un paso de peatones, está ahí. Y no tienes que parar solo porque te da miedo, tienes que seguir adelante para poder vivir, porque no se puede vivir con miedo. Efectivamente. Tú estás hablando del miedo externo al que tenemos que abordar, pero también está esa parte oscura. Claro, yo hablo de todo, de nuestros propios pensamientos. De nuestros propios infiernos. Exacto. Pues el título de esta novela va mucho con eso. Sí. No habla del diablo como se conoce el diablo como en la religión, no. Se habla del diablo como algo que está dentro de nosotros. Y que se nutre. Esos demonios que viven en nuestras cabezas y que intentan sabotearnos cada vez que hacemos algo un poco más atrevido. Y hay que plantar cara y hay que seguir con ello. Pues sí, saco de aquí que el miedo, entre otras cosas, es un lastre. Es un lastre, quizás. Yo creo que es necesario. Es necesario para la supervivencia, claro, ¿no? Es necesario para que no te tires por un puente cuando lo veas y que te dé miedo pues estamparte contra el suelo. Creo que es necesario, pero creo que no hay que darle la fuerza suficiente como para que te pare. Pues aquí estamos hablando de valentía, entre otras cosas. Pues con esto, no sé si vosotros queréis hacerle alguna pregunta a Raquel, algo que os parezca o alguna inquietud que tengáis, alguna curiosidad respecto de su obra literaria, de cómo lo aborda. Ahí viene. Creo que puedo imaginar una respuesta, pero ¿qué personaje te ha supuesto una batalla lidiar con él conforme ibas escribiendo la obra? La protagonista de sí. Hazel se llama la protagonista de esta novela. Y fue una lucha constante con ella. Sobre todo porque al final no sabía si la odiaba, la quería que se quedase para una segunda novela, quería mandarla en un avión a la luna y no verla más. Ha sido muy complicada. Era un personaje un poco basado en mí, ¿no? Me dejé llevar por esa adolescencia mía, que aunque este personaje no es adolescente, sí que es un poco infantil en ese sentido, ¿no? Y tiene ciertos traumas, tiene cierta desesperación, tiene mucha locura y tiene miedo suficiente, pero también mucha valentía y temerariedad. Yo creo, ya llega un punto en el que dices, esta chica está loca. Y al final le perdonas la vida. No se sabe, ¿no? Bueno. Gracias, Mercedes. Oye, ¿verdad? No pasa nada. Le perdono la vida. A lo mejor la mato en la siguiente solo para quedarme a gusto. Hay que leerlo para saber cómo le será la vida. Sí, claro. Pero bueno, eso es un detalle. Sin importancia, ¿verdad? No, mira, ya os ha dicho ella, ya no hace falta que lo leáis. No, digo lo último. Lo importante es la trama del medio y el final. Todo el desarrollo. Pues la verdad, mira, muchísimas gracias. Antes de terminar, Raquel quiere hacer entrega a la concejal Rocío Fernández de unos ejemplares para que lo tenga en su biblioteca de cada una de sus 2 novelas. Pues desde en representación de todo el ayuntamiento, como mi compañera Ana, estamos muy agradecidos y por supuesto orgullosos de tener estos ejemplares tuyos y más dado de tus manos. Para mí es muy importante y más felicitarte por el galardón y por supuesto felicitarte por lo que viene, que estoy segura de que vas a tener más. Y por el cariño, y aunque sea un género de terror, sea el cariño, y lo has demostrado ahora mismo ante todo, que le has puesto a cada palabra que has escrito cada uno de ellos. Así que mis felicitaciones. Gracias. No, yo quería agradeceros de verdad porque sin personas como vosotros no existiríamos nosotros los que escribimos. Así que de verdad, muchas gracias. Gracias a todos. Yo creo que todo el mundo tiene aquí un papel importante y los lectores, los escritores, y yo creo que merece la pena de apoyar a Raquel. Ya vemos que en el mundo de
de lo que es los libros y la lectura y todo lo que implica la creación de un libro. Ella tiene un papel ya tiene un sitio y por lo tanto todos los empujoncitos que le demos, toda la apuesta que hagamos por ella, es una apuesta por la cultura, por la juventud, por la lucha y por abrirse camino en este mundo tan complejo como es de la literatura. Así que encantadísima de haber contribuido junto con la Asociación Espacio Cultural Nueva 63 a crear estos momentos, pues eso, de cultura, de amistad y de eso, de aprendizaje, de enriquecimiento de unos con otros. Todo el mundo hace su papel y todo el mundo es importante, pero ahora es Raquel la que me gustaría que le diéramos un gran aplauso y le deseáramos lo mejor para su obra literaria. Aunque hayan dicho un spoiler de uno, son dos. Son Habéis dos. quedado con la intriga y no tenéis más hueco en vuestras bibliotecas personales, pues ya sabéis que lo tenemos en la biblioteca de San Roque para lo que necesitéis. Listo, ¿no? Pues damos por terminado este acto y agradecer nuevamente vuestra presencia. Muchas gracias. Gracias. Quiero comentar que pueden entregar los demás si tienes una biblioteca. Tenemos 5 bibliotecas.